Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, disculpen la demora porque ha habido el tema fue que había que ir a cumplir a la Comisión de China con la votación para la elección del decano y pues, el motivo del retraso, les pido disculpas. Esta es una clase que viene a ser de alguna forma un refuerzo de lo que es el examen neurológico. La idea central es de que el examen neurológico ustedes lo han llevado el año pasado con profesores de semiología, probablemente hay un nivel de lectura también en los libros y una información que dio Enrique Altamirano en la primera reunión. Vamos a tratar de resumir esto. Esto es lo que se hace en el examen neurológico en un paciente en salud, que es está estandarizado a nivel nacional. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud haga algo distinto, no es así. El MINSA, el Ministerio de Salud, también hace lo mismo, sino que el orden puede cambiar un poco. Pero ya tiene el examen a nivel propio de lo mismo, ¿no? Con algunas pequeñas variantes en el orden en el cual se hace, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar la conciencia, ¿no es cierto? En la conciencia hay dos formas que hay que explorar: el alerta y el contenido. El alerta es cuando uno viene a ver al paciente, puede que el paciente incluso no hable, ¿no es cierto? Pero el paciente lo sigue con la mirada, ¿no es cierto? O sea, establece un nivel de comunicación con nosotros a través de la mirada o a través del lenguaje, ¿no es cierto? Ese es el estado de alerta del paciente, ¿cierto? De repente el paciente no me puede decir ni su nombre, pero yo puedo apreciar que el paciente está alerta, ¿no es cierto? Y el contenido se hace a través de la evaluación del tiempo, espacio y persona, ¿no es cierto? El tiempo, preguntar en la fecha de hoy, ¿no es cierto? El espacio, preguntar en qué lugar estamos, ¿no es cierto? Y la persona, más o menos, a nivel, si tiene algún familiar cercano, decirle quién es su familiar, de quién se trata, cómo se llama, si a nosotros nos ha visto antes, etc., ¿no es cierto? Entonces, uno es el alerta y otro es el contenido. El contenido es el tiempo, espacio y persona. Si esto está normal, si mi paciente está alerta y las respuestas están correctas, entonces yo puedo decir que mi paciente su conciencia es normal o el paciente está lúcido, ¿cierto? Que es lo mismo. Paciente alerta, su contenido de tiempo, espacio y persona es correcto, es lo mismo que decir al paciente lúcido. El lúcido es un estándar mundial, entonces también que uno va a otros países y dice paciente lúcido, ya todo el resto del mundo ya sabe de qué se trata, ¿no es cierto? Ya, ahora vienen las alteraciones. El paciente confuso. El paciente confuso es el paciente que está despierto, se comunica con ustedes a través de la mirada, incluso a través del lenguaje se comunica con nosotros. Pero uno le pregunta al señor, a ver qué fecha estamos, y él da otro año, 1980. ¿Qué fecha estamos más o menos? Abril. O sea, ella puede confundir el espacio, el tiempo o la persona, ¿no es cierto? El espacio puede ser estoy en mi casa o una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente que está alerta, pero está desorientado en alguna de las esferas, es un paciente confuso. Y el confuso también es un estándar, de manera que cuando nosotros decimos paciente confuso, ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? El paciente somnoliento es el paciente que ya no está alerta, permanece con los ojos cerrados y establece algún nivel de comunicación con nosotros, ¿no es cierto? Pero la comunicación con nosotros está parcialmente orientada. Toda la diferencia con el otro es que este paciente está alerta y el paciente somnoliento ya el alerta se compromete, ¿no es cierto? El paciente con los ojos cerrados. Una característica es que él se comunica con nosotros mientras mantenga un nivel de comunicación verbal. Nosotros dejamos de hablarle al señor, al paciente, y el paciente se vuelve a quedar dormido, ¿no es cierto? Hay que despertarlo, ¿cierto? En tercer lugar, el paciente con sopor. El paciente con sopor es un paciente que está más comprometido, ¿no es cierto? Es un paciente que ya el alerta está comprometido y ya no hay, mientras el somnoliento el paciente da respuestas, muchas de ellas correctas, ¿no es cierto? O algunas incorrectas, el paciente con sopor ya no responde, ¿verdad? Y el nivel de comunicación de nosotros con el paciente de sopor es a través de la respuesta del estímulo de dolor, ¿no es cierto? Paciente con estímulo de dolor.
Hay algunas zonas que se utilizan en neurología para evaluar a mi paciente con extremo dolor. Uno es en la región de la parte inferior del esternón. Si yo coloco mi dedo índice en la parte media, el dedo índice sobre la parte de la baja del esternón, si ustedes hacen este ejercicio después, y lo presiono con fuerza, es una zona que provoca mucho dolor, ¿no es cierto? O si el estímulo de foie, que ustedes lo van a ver en sus libros, yo coloco mis pulgares y lo pongo sobre la articulación temporomaxilar y lo presiono con fuerza para adentro, es una zona que provoca mucho dolor. Entonces, en varones también la zona de las tetillas, eso es un recurso que también se utiliza cuando el paciente está postrado en cama, uno le hace un estímulo en las tetillas, es una zona que en varones, en todos, pero se hace lógicamente en varones, provoca mucho dolor. Entonces, a ver, ¿en qué vamos el paciente con sopor? El paciente que no está despierto, no se comunica, y a nivel de comunicación con nosotros que trae la respuesta dolorosa. Entonces ya hago un estímulo, el paciente, por ejemplo, si está con mi pleje derecha, él hace una respuesta defensiva ubicando el estímulo, ¿no es cierto? Si hago en esta zona del esternón, el paciente busca con su mano tratar de sacar mi mano de la zona que le estoy provocando dolor, ¿no es cierto? El paciente en coma, hay dos tipos de coma, el coma superficial y el coma profundo. En el coma superficial, el paciente, a diferencia del paciente con sopor, que le hago un estímulo doloroso, mi paciente llega y ubica el estímulo dolor, mi paciente en coma superficial no ubica el estímulo dolor. Entonces, ¿cuál es la respuesta motora en el paciente en coma? Hay tres tipos de respuesta motora que hace el paciente en coma. Uno, la respuesta que habrán leído en los libros, uno le hace estímulo dolor y el paciente hace este movimiento. Es la respuesta de decorticación. Es lógicamente un paciente que está muy lesionado por alguna entidad neurológica y su lesión es supratentorial, encima del tentor. La segunda respuesta, uno le hace el estímulo de dolor y el paciente, esta es la decorticación, y el paciente, en el segundo caso, mi paciente hace esto. La respuesta de descerebración, es cuando la lesión está por debajo del tentor. Y el otro tipo de respuesta en la superficial es respuesta motora típica. El paciente hace el estímulo de dolor y el paciente hace un tipo de respuesta que realmente uno no lo puede encasillar ese tipo de respuesta ni descerebración ni corticación, la respuesta motora típica. Y el otro coma, el coma profundo, ¿cuál es la diferencia con la otra? En el coma profundo el paciente no hace ningún tipo de respuesta motora. La única respuesta de mi paciente es neurovegetativa. Uno hace estímulo de dolor, mi paciente hace taquicardia, hace polimnia, ¿no es cierto? Hace sudoración, hace palidez. La respuesta ya no es motora, es solamente neurovegetativa. Es el paciente que está en coma profundo. Y lógicamente el paciente está severamente comprometido y uno lo ve, lo examina y sabe que hay algún evento neurológico muy serio para que el paciente esté en estado de coma. Por ejemplo, paciente con hemorragia cerebral extensa, paciente con hemorragia subaracnoidea, entonces ya uno tiene emergencia y sabe cuál es el escenario que tiene, ¿no es cierto? Así simplemente de hacer un estímulo doloroso. La siguiente. Sí, por favor. Bueno, había las tres primeras. Ahí está, perdón. Ya. Hay que poner una premisa en funciones nerviosas superiores. Yo voy a poder evaluar funciones nerviosas superiores siempre y cuando mi paciente esté lúcido. Si el paciente tiene algún nivel de compromiso en términos de confusión, somnolencia, lógicamente mi evaluación de funciones nerviosas superiores no se va a poder hacer por más interés o inquietud que yo tenga, ¿no es cierto? Entonces, probablemente eso se restrinja al lenguaje y por ahí nomás queda. Entonces, la condición para evaluar esto es que el paciente esté lúcido y pueda colaborar conmigo en las cosas que le voy a preguntar. La expresión y la comprensión prácticamente lo evaluamos casi juntos. Hoy yo le estoy preguntando al paciente y el paciente, señor, ¿cómo se llama? Yo me llamo José Pérez. Ya tengo el dato de prácticamente me he expresado correctamente él y me ha comprendido lo que yo le he dicho, ¿no es cierto? Ahí prácticamente ya evaluamos eso. Si uno tiene algún detalle, ya le hace
le queda la duda, una cosa que no entiende, no está seguro de que el paciente comprende orden, le hago órdenes sencillas. A ver, señor, por favor, cierre los ojos, por favor. Levante su mano izquierda, por favor, abre la boca. El paciente lo hace. Ya órdenes un poco más complejas. A ver, señor, por favor, con su mano derecha cójase la oreja izquierda. Ya, con su mano izquierda cójase la rodilla derecha. Ya complejizo las órdenes para ver si el paciente tratar de detectar si tiene alguna alteración de la conciencia, ¿no es cierto? Que puede ocurrir. A veces el paciente me responde adecuadamente, pero le doy una orden semi-compleja y falla porque probablemente hay algún nivel de lesión en el área del lenguaje. La lectura, lógicamente, se le pide, hay que tener la condición de esto, que el paciente sea alfabeto, ¿no es cierto? Uno lo pregunta y le hace leer un libro, si la lectura es correcta, y la escritura que escriba su nombre, su apellido en un papel, y se da cuenta si la lectura de escritura es correcta. El cálculo es sencillo, bueno, pedir pues que sume de 4 en 4, ¿sabes, señor? Yo no leo el ejemplo, a ver, sume de 4 en 4, señor, a ver, yo leo el ejemplo, 4, 8, 12, ¿qué sigue? 16, 20, y el paciente sigue, ¿no es cierto? Y orden compleja ya en cálculo, ya el multiplicar, el dividir, etc. Lógicamente esto lo ajusta un poco al nivel de educación del paciente, ¿no es cierto? Muy más sencillas a la persona que ha hecho primaria, esto de acá, una persona que ya tiene un nivel un poquito superior. Las nocias, la táctil, la auditiva y visual. Las nocias es el reconocimiento a través de los sentidos de objetos previamente conocidos. La táctil es fácil, paciente, señor, por favor, cierre los ojos y se le coge, se le da, por ejemplo, una moneda. A ver si uno puede decirme qué cosa es. O se le doy un lapicero, le doy unos lentes, y el paciente, como ya tiene la imagen previa, paciente con ojos cerrados, entonces el paciente a través del tacto reconoce un objeto previamente conocido, que es la nocia táctil, ¿no es cierto? La nocia auditiva, paciente igualmente con ojos cerrados, y le ponemos algunas cosas como por ejemplo el chasquido del dedo, por ejemplo estrujar un papel o alguna música, etcétera. Con ojos cerrados y dice, sí, sí, doctor, usted está sonando una moneda, está sonando sus llaves, está haciendo chasquido, está haciendo los dedos, doctor. Entonces el paciente puede reconocer a través de la audición. Y la visual, que es fácil para reconocer objetos. Si yo te dice, doctor, es un lente, ¿no? Porque si yo digo, ya, ese es un lente, pero viene de color tal, también está haciendo solamente no sea visual, sino también visión. Ya, poco a veces se juntan las dos cosas. Seguimos. Después viene la praxia, capacidad para cambiar automáticamente algunos objetos. La transitiva, objeto, por ejemplo, peinarse, prender un cigarrillo, coger la cuchara, etc. Las otras en objetos como saludar, como hacerse la señal de la cruz para los católicos, etc. Y la deconstrucción y dibujar, por ejemplo, dibuje una persona, dibuje una casa, dibuje un carro, por ejemplo, que son cosas que casi todo el mundo lo conoce, para ver si el paciente puede, si la práctica está bien, construir objetos y traducirlos al nivel del papel, ¿no es cierto? La memoria, la antelograda, son cosas recientes que han pasado 24 o 48 horas. La retrógrada se evalúa generalmente cuando son pacientes que son cosas más antiguas. Si llevan el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, ¿no? Eso ya lo tiene uno grabado ahí, entonces lo comenta, lo dice. Y la inmediata, que la hacemos solamente ocasionalmente en pacientes que yo veo que la memoria del paciente está alterada, por ejemplo, un paciente que tengo sospecha de Alzheimer, lo puedo hacer en el consultorio. A ver, le doy el nombre de 6 ciudades, ¿no es cierto? 6 nombres de personas, se lo escribo en un papel, lo hago que lo leas, señor, y después me puedo conversar con él sobre otra cosa, unos 5 minutos, por ejemplo, le digo, señor, por favor, leí el nombre de 5 personas, 6 personas, ¿me lo puede repetir? Sí, doctor, esto. Si el paciente falla en 3 o menos, 3 o más, perdón, probable que ya tenga un paciente con problemas de memoria importante, ¿no es cierto? Eso hay que juntarlo lógicamente con otros datos, ¿no? El juicio de razonamiento, que es la capacidad, se le da un problema para la capacidad para resolver, o refranes también para que los interpreten, ¿no? Ya. Después viene función motora. Viene la primera parte de movimientos activos y fuerza muscular. Movimientos activos, hay que recordar de que diferentes segmentos de mi cuerpo tienen diferentes movimientos. Por ejemplo, mi cuello
Hacemos flexión, hacemos extensión, hacemos lateralización derecha, lateralización izquierda, rotación, ¿no es cierto? En miembros superiores hay movimientos activos en dedos, ¿no es cierto? Hay movimientos activos en muñeca, hay movimientos activos en brazo y hay movimientos activos en hombro, ¿no es cierto? Cada uno tiene movimientos activos, pide que, o por la otra forma sencilla, yo lo hago y el paciente lo repite para ver. Lo que quiero yo ver es que si mi paciente tiene un grado de algún déficit motor en alguna extremidad, igual en miembros inferiores. ¿Sí? Inferiores también, hay que los diferentes movimientos activos, el dedo, pie, rodillas, etc. Siguiente. Después viene la fuerza muscular. La fuerza muscular es muy importante. Los que han rotado con nosotros en el MASOR saben que eso lo hacemos con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Y a mí me permite rápidamente, junto con un juramento, primero vemos las maniobras. A ver, acá faltó una, juramento. El juramento es cuando el paciente está sentadito o se le pone sentadito. Señor, por favor. Esto forma un ángulo de 90 grados. Mi paciente pone los brazos, miembros superiores en 45 grados y le pido que mantenga los brazos en alto. Más o menos son 6 segundos, 7 segundos, más o menos, ojos cerrados. Si eso no hay ningún déficit, mi paciente va a mantenerlo, pero si hay algún grado de déficit, probablemente algún de las manos caiga, aunque sea lentamente. Hablando del juramento positivo, que puede ser derecho o izquierdo. El Mitassini se repite igualito, pero es para miembros inferiores. El paciente acostadito y los miembros inferiores levantados. Realmente el tiempo que se usa ahí es menos, son 3 segundos. ¿Por qué razón? Porque mis brazos siempre son más ligeros que las piernas, ¿no es cierto? Entonces, y el barré, el paciente de cúbito ventral, ¿no es cierto?, acostado sobre el pecho y la rodilla levantada para ver la caída de alguna extremidad, sea superior o inferior, ¿no es cierto? Después viene la fuerza muscular. En fuerza muscular, como digo, nosotros lo hacemos bastante en emergencia, lo hacemos bastante en consultorio, porque nos permite rápidamente un juramento y una fuerza muscular, nos permite rápidamente sin paciente saber si tiene algún déficit motor, ¿no? Entonces a veces lo hemos hecho con los chicos de la rotación. Entonces, por ejemplo, en fuerza muscular, yo le pido, a ver, ponte bien, aquí dentro, ponte bien. Yo le pido, dame la mano acá, ajusta fuerte. Entonces, siempre hacerlo simétricamente. Le pido que el paciente haga fuerza y yo me doy cuenta si él tiene algún déficit motor. Levanta, jala para allá, jala para tu lado. Eso, igual en los hombros, ¿no es cierto? Entonces, toma esto. Entonces, rápido uno se da cuenta si el paciente tiene algún tipo de déficit motor. Y eso lo junto con el juramento para saltar. Igual en las piernas, ¿no? Que separe los pies, que trate de juntarlos y me doy cuenta para ver si hay algún tipo de déficit motor leve, moderado, severo, y eso se junta con el juramento para decir, ah, caramba, mi paciente tiene una hemiparesia derecha, etc. Ya, comienzo a juntar los datos para en la consulta o en emergencia, en hospitalización, ¿cierto? Hay movimientos pasivos. Movimientos pasivos, ahí nosotros hacemos el movimiento del paciente. A ver, señor, por favor, tranquilito. Muy bien, a ver, hago el movimiento de flexión de las manos, del brazo, del hombro. O sea, yo hago el movimiento por el paciente y trato de apreciar el grado de resistencia que es del paciente. Yo les aconsejo, ustedes incluso entre ustedes pueden hacerse sus movimientos pasivos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de repetir un movimiento en personas normales, uno va formando unos esquemas mentales. Es decir, este es el tono normal. De tal manera, cuando uno ve a un paciente, se da cuenta rápido, no lo examina y rápido se da cuenta si el tono está disminuido, que la hipotonía, o está aumentado, que la hipertonía o espasticía. Repito, ¿por qué? Porque este es un esquema mental de cómo es el tono normal. Cada vez lo examino, hay una hipotonía acá, esto junto con la hemiparesia, ya comienza a juntar cosas para hacer la unidad, los diagnósticos síndrome. Entonces, el movimiento pasivos básicamente es eso. Siguiente, por favor. Bueno, estos son bueno, después vienen los movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios en una persona normal no existen. Entonces, cuando hay movimientos en una persona, generalmente en cualquier tipo de movimiento involuntario en una persona X, en nuestro paciente, siempre va a ser patológico, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de movimientos involuntarios ven con más frecuencia? El temblor, el paciente con Parkinson,
puede encontrar la corea, se puede encontrar la tetosis, se puede encontrar los tics, que son frecuentes, a veces vemos en algunas personas que tienen los tics faciales, las convulsiones, el hemivalismo lo vemos raro, ¿no? El paciente que hace como si fuera alazado una bala, ¿no? Es parte de una lesión en su cortical a nivel cerebral, ¿no es cierto? Que son por lo menos las frecuentes. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando encuentro un movimiento involuntario? Reconocerlo y describirlo. De repente no sé de qué se trata. Describirlo, ¿no es cierto? Semiológicamente. Presenta un temblor de tipo involuntario en extremidades superiores, más o menos al reposo, tiene esta característica, dura más o menos los episodios 5 o 10 segundos, lo describo. Y después lo converso con mi profesor, o de repente lo tengo que conversar con el libro, más o menos, qué significa ese movimiento involuntario, que yo a veces puede ser que primera vez que lo vea, ¿no es cierto? Eso lo sucede con frecuencia. Siguiente. Seguimos. Bueno, la estación de pie y marcha en pie es, la persona le pedimos que si lógicamente si se puede ponerse de pie, que se ponga de pie. Nosotros de niños ya, hay cosas que uno aprende de niño que los hace el resto de la vida en forma automática porque quedan grabados en el cerebro. Por ejemplo, un niño aprende a caminar y uno puede caminar por la calle y puede estar hablando con el celular y no le pasa nada y sigue caminando normal porque es un movimiento automático que quedó grabado y yo lo puedo hacer incluso haciendo otra cosa, mirar los avisos, hablar de celular o conversar con otra persona y sigo caminando normal porque ya quedó grabado ese movimiento, ¿no es cierto? Entonces son prácticamente movimientos automáticos. Y la marcha. También en la marcha lo hemos hecho cuando lo hacemos que camina el paciente y tratemos de darnos cuenta, en primer lugar, si el paciente camina en línea recta, si no hace laterocursión izquierda, laterocursión derecha o laterocursión o retrocursión, si no amplía base de sustentación y si el movimiento de mi paciente es coordinado. Todos nosotros, ya por el esquema formado de niño, nuestra marcha es coordinada. Coordinada significa los pasos que damos entre uno y otro paso prácticamente son exactamente iguales. Y existe coordinación, ¿no es cierto?, entre mis miembros superiores y mis miembros inferiores. Entonces lo mira y se da cuenta cuando es una marcha normal, ¿no es cierto? También lo hacemos cuando nos queda alguna duda, nosotros lo hacemos en la consulta y decimos, a ver señor, ya muy bien, váyase por allá, ahora sí camine en punta de pies, porque hay un déficit motor que ahí me parece, ¿no? El preservado que camine en punta de pies. El paciente de déficit motor cae, claudica. O sea, el déficit motor que era chiquito se acentuó y, ya, este señor tiene un déficit motor miembro inferior. A ver, señor, muy bien, de la vueltita, ahora camine en talones. Igual, el déficit motor se acentuó, ¿no es cierto? El trato, a través de eso, de la marcha en punta de pie en talones, tratar de reconocer o sacar mi conclusión de que el paciente tiene un déficit motor o no. Por ejemplo, también se hace mucho esto en pacientes con patología de columna vertebral, paciente con la lumbociática. Nosotros hacemos, por ejemplo, el paciente, yo me dice, doctor, sé que tengo dolor acá, que me baja para la pierna, entonces uno ve y sabe que está en el trayecto ciático. Digo, a ver, quiero saber si este paciente tiene hernia o no tiene hernia. Porque si el dolor es muy intenso, es un punto para la hernia. A ver si ahora camine, si el paciente camina, en lo que es el puntita de pie, claudica, porque probablemente tiene una hernia, le hacemos la resonancia para confirmar y todo eso. O sea, la marcha en punta de pie, la marcha en talones, el paciente cae. O sea, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el paciente ya está herniado, hace un desplazamiento del disco, el paciente ya probablemente tiene una hernia lumbar, hay que confirmarlo. Interesa confirmarlo porque si el paciente es no hernia, o sea, una percusión nomás, le puedo hacer manejo médico con analgésico, con rehabilitación, el paciente va a ir. Pero el paciente está herniado, no sabe que tiene que operarse, señor, mañana, pasado, o el otro mes, etc. Pero ya la hernia son de manejo de cirugía, o sea, son de conducta quirúrgica, sí o sí, aquí en cualquier lugar del mundo. Por eso nos interesa, aprovechándolo de la marcha, uno todo lo vemos nomás y ya sospecha, tiene una gran sospecha de esto. Paciente. Bueno, en coordinación. La axial prácticamente lo hace uno con la marcha. Uno lo ve al paciente que está caminando y sabe si mi paciente prácticamente ahí, yo le estoy evaluando prácticamente el permis del cerebelo, ¿no es cierto? Y le hago las segmentarias que para de alguna forma ver cómo están los hemisferios cerebelosos.
Le hago la coordinación segmental. A ver si lo sentadito, por favor, hágame esto. Estos son los dedos índices, esto a la punta de la nariz, señor, exactamente a la punta de la nariz, la coordinación segmental y miembros superiores, ¿no? Muy bien, señor, ahora por favor, si abre los ojos y siga haciendo. El paciente que no tiene alteración de la coordinación, eso es muy fácil de hacer, pero cuando el paciente tiene patología cerebral, ahí viene el problema. El paciente hace esto y aparecen las insimetrías. Él trata, pero no puede porque hay una lesión en el cerebelo. Igual en miembros inferiores, ¿no es cierto? La otra prueba que es en miembros superiores es la prueba índice nariz, la otra prueba es índice. A ver, señor, yo me coloco enfrente y a ver, señor, choque mi dedo índice, así es. Choque. O sea, yo a propósito modifico mi índice para ver cómo está la coordinación segmental en el paciente. En miembros inferiores lo que se hace es la prueba de talón rodilla con el paciente acostado, o la prueba del compás, también que de alguna forma buscan lo mismo, ¿no es cierto? Saber si mi paciente tiene alteraciones de coordinación segmentaria por una probable patología de cerebelo o patología de fosa posterior. Lógicamente eso no es contundente, pero tiene que juntarse al dato de la marcha, si el paciente tiene vértigos, tiene una serie de cositas para hacer lo que se llama el síndrome cerebeloso para este caso, ¿no es cierto? Siguiente. La prueba índice, a ver, seguimos. La prueba de marionetas también, seguimos. Bueno, repasamos otro parámetro, la sensibilidad. Hay dos tipos de sensibilidad, la superficial y la profunda. La superficial es muy fácil, se hace en los martillos de reflejo, por lo menos los últimos, aparece uno como una hojita y otro como una brochita, ¿no es cierto? En la táctil, el paciente está con ojos cerrados y busco con una hojita, ¿no es cierto? Obviamente lo hago muy despacio, paciente con ojos cerrados para ver, señor, a ver, ¿qué siente? Sí, doctor, siento que me está tocando. Igual, simétrico, en el otro lado. Igual al otro lado, para ver si el paciente reconocer porciones simétricas de su cuerpo. Acá miembros superiores en la misma altura, acá en el tórax, igual miembros inferiores, ¿no es cierto? Y es la táctil con la brochita y la olorosa con la agujita o pues un alfiler, etc. La térmica, la verdad que deberíamos hacerlo, pues hace poco, porque hay que coger tubito con agüita fría, con agüita caliente, en el hospital. Para conseguir eso también como no es muy fácil, por eso que esa es la térmica, la pasamos de largo, ¿no? Bueno, después viene la profunda, la presión, la varestesia. La varestesia es paciente con ojos cerrados y yo en posiciones simétricas de su cuerpo y a propósito le hago presión con mis dedos pulgares sobre el tórax, por ejemplo, el paciente. Y yo a propósito, en un lado, presiono más que en otro para que el paciente sea capaz de reconocer. ¿Señor, siente que le estoy presionando? Sí, señor, sí, doctor. A ver, ¿en qué lado más que en el otro? Acá más en el derecho, doctor. Ahí. ¿Cierto? Entonces, la varestesia normal. ¿De acuerdo? Paciente con ojitos cerrados. Objetos de la misma forma. Por ejemplo, un vaso de plástico y un vaso de vidrio, señor, no cerrados. A ver, ¿cuál pesa más, señor? Ahí de acá, doctor, el vaso de vidrio. ¿Cierto? Capaz, él está reconociendo la diferencia de peso. ¿Cierto? La voluminosia. La vibración, la parestesia se hace con el diapasón. El diapasón es un objeto que tenemos en los servicios. Un diapasón que se golpea y se coloca sobre las superficies óseas del cuerpo del paciente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mis malévolos, mi codo, mi hombro, sobre prominencias óseas y siempre simétricamente para ver pues en las dos rodillas, pues en las dos tibias, para ver si el paciente con ojos cerrados es capaz de... Si señor, estamos vibrando, sí, doctor, igual los dos lados, señor, diferente, igual, doctor. Bueno, pues está bien. Y dolor profundo, mientras que el dolor superficial solamente es con una agujita, etc. Dolor profundo yo trato de palpar ya músculos, estructuras más gruesas, músculos, tendones, igual simétricamente para ver si mi paciente es capaz de reconocer el dolor. O sea, perdón, faltaba la batiestesia. La batiestesia creo que no la colocaba ahí. Bueno, sí. Perdón, batiestesia. Batiestesia, el paciente con ojos cerrados, señor, por favor, solo los ojos, ya muy bien, señor, mire.
bueno, casi todos sabemos los nombres, los dedos, no, si no saben ya es más fácil. Señor, mire, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4 y el 5. Señor, cierra los ojos. Ya, muy bien, luego estoy tocando un dedo, señor. A ver, ¿qué dedo? Sí, doctor, el tercero, doctor. ¿De qué mano, señor? La mano derecha, doctor. A ver, ¿eso para dónde está? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, doctor. Allá. Esa es la batistesia, reconocimiento de partes del cuerpo en mi paciente, ¿no es cierto? La batistesia, paciente con ojos cerrados, ¿cierto? Y uno puede sacar una conclusión, mi paciente está alterado. ¿Qué es lo que buscamos al final? Si mi paciente tiene alteraciones de la sensibilidad superficial y profunda, y si esto forma también parte de su enfermedad. Hay que tener en cuenta, miren, hay un dato que quería comentarles acá. Hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? Llega la emergencia. Para pacientes a veces no orgánicos, otros pacientes no orgánicos, el paciente que no tiene patología neurológica, sino puede tener patología psiquiátrica, dice, ¿sabe qué, doctor? Y de aquí, acá no siento nada, doctor. Acá, de aquí para acá no siento nada. Entonces tenemos que probar sensibilidad, porque probablemente este paciente tenga alteración de sensibilidad. Ay, no me dice, póngase acostadita, a ver. Descubrimos y con una hojita, a ver, señor, yo lo voy a... Aquí siente, señor, ¿no? Sí, doctor. A ver, a la hora que siente menos, usted me avisa. Sí, aquí, doctor. Ah, muy bien. Lo hacemos en 4 puntos. 2, 3, 4. Si el paciente es orgánico con alguna patología médula, los 4 puntos coinciden. Si el paciente no es orgánico porque me quiere engañar, los puntos salen alterados. Sí, doctor, acá mismo, acá. Ah, ya. Ese dato en la topografía no lo sabe el paciente, lo sabemos nosotros, que tienen que coincidir. ¿No es cierto? Entonces, ahí así no se preocupe, muy bien, le ponemos los reflejos también, la función atrás está bien, muy bien, ¿sí? Una consulta al psiquiatra para que lo vea. Vale. Siguiente. Los reflejos. Bueno, los reflejos siempre, aquí es la teoría, pero el reflejo es práctica y práctica. A ver, ¿qué es lo que más buscamos? El coraco braquial, por lo menos la teoría, porque eso hay que hacer la práctica, con usted mismo, con su profesor. Esa es una partecita que alguno requiere apoyo para evaluar reflejos, porque la primera vez es muy fácil, hay que andar buscando los reflejos, y eso se adquiere ya un poco la destreza con la práctica, no hay otro secreto. El coraco braquial, lógicamente, en este segmento no es cierto. Y lo que vamos a esperar, golpeo con la partecita del martillo de reflejos, que el paciente haga este movimiento de reflexión. ¿No es cierto? El coraco braquial, el bicipital, a nivel del bíceps, igual, golpeo con el martillo de reflejos, y el paciente va a hacer esto muy pequeñito. Lógicamente, si el paciente está aumentando el reflejo, va a ser un reflejo importante o más marcado. Y el tricipital, que va a ser un movimiento de extensión, ¿no es cierto? Golpeando el tendón del tríceps, ¿no es cierto? De extensión. El cúbito pronador y el estilo radial se buscan, pero cogiendo la mano del paciente. O sea, yo cojo la mano del paciente y golpeo el cúbito pronador y el estilo radial a este nivel. El reflejo lo voy a sentir en la mano. No es un reflejo grande como el patelar, lo voy a sentir en la mano. Es un reflejo muy discreto porque el tendón es muy pequeñito, muy anatómicamente más pequeño. Entonces el reflejo lo voy a sentir en la mano. Hay un estándar mundial de los reflejos. Si el paciente tiene, se coloca por cruces. Si el paciente tiene 2 cruces, por ejemplo, puede en una historia clínica en un lugar X, que uno vaya de otro lugar del mundo, y el paciente dice, a ver, reflejo osteotendido son 2 cruces bilaterales. Claro, eso es normal. O sea, el estándar mundial dice 2 cruces bilaterales, es normal. Cuando yo pongo la cruz, quiere decir que mi paciente en un reflejo, el reflejo está disminuido. Y cuando pongo una espita, quiere decir que el reflejo está ausente. Cuando, al lado contrario, cuando yo pongo 3 cruces, por ejemplo, patelar 3 cruces derecho, es decir, el reflejo está aumentado. Pongo 4 cruces, reflejo muy aumentado. O sea, ya son estándares que uno puede ir a otro sitio y la historia la reportan así, entonces uno ya sabe de qué se trata, ¿no? Ya enterado de qué se trata, porque son nomenclaturas que se manejan en diferentes países. A ver, virus inferiores. A ver, ahí.
Bueno, en miembros inferiores lo que buscamos básicamente el rotular, que es más frecuente que se busca, ¿no es cierto? Por debajo de la rodilla. El paciente puede estar con pie levantado, o el paciente también muy fácil es paciente con la pierna cruzada, ¿no? El reflejo, igual en el otro lado, para desencadenar su reflejo rotuliano. Y el aquiliano generalmente se golpea el tendón de Aquiles, pero el reflejo se busca, igual que para miembros superiores, yo le cojo el pie del paciente. Y le golpeo el tendón de Aquiles para apreciar el reflejo en mi mano. La gente lo siente en mi mano. Al menos que el paciente tiene un reflejo aquiliano bien marcado, ahí, sin mano, hay pacientes le saltan los reflejos por alguna patología probablemente medular o de otro tipo, ¿no? Entonces, miembros inferiores, el rotular y el aquiliano, ¿no? Siguiente. Bueno, los reflejos superficiales, la verdad que se hace cada vez menos. Siguiente. De repente es importante los cutáneos abdominales porque son se buscan con frecuencia en patología medular. Paciente acostadito y con un objeto romo, ojo, objeto romo, no aguja como lo usamos en nuestro caso. ¿Por qué razón? Porque a veces ha dado casos no de alumnos, de colegas incluso, que lo han hecho con una hojita y el paciente le ha cortado el abdomen y el paciente enojaba. Bueno, con objeto romo, este es el ombligo y este es mi abdomen. Entonces el paciente con un objeto romo, hago este trazo para acá, reflejo abdominal superficial, reflejo derecho, reflejo abdominal medio y reflejo abdominal inferior derecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a apreciar? Cuando yo hago este movimiento de desplazamiento, me fijo mucho alrededor del ombligo de mi paciente. Y el paciente hay un movimiento muy pequeñito alrededor del ombligo, ¿no es cierto? El reflejo cutáneo abdominal, entonces, es superficial, derecho, superior, medio, inferior. Igual en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y tengo ahí los reflejos cutáneo abdominales que lo buscamos mucho cuando mi paciente tenga alguna patología medular. Patológico, ¿no? Bueno, el patológico, el Babinski, que ya todos lo conocen, pero solamente para recordar. Para recordar. El reflejo de Babinski, paciente acostadito, bien descansado, bien descansado, y con un objeto romo que puede ser una llave, yo hago un trazo por el borde externo del pie hasta la base, ¿no es cierto? Todo el borde externo del talón, hasta el borde externo, hasta por debajo de la base del dedo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el Babinski completo? El Babinski completo, el paciente hace el pulgar a este lado y lo demás se extiende. ¿No es cierto? Ese es el Babinski completo. El Babinski completo, el paciente hace el pulgar y este de repente se extiende, no se extiende, se extiende un poquito. Hay Babinski, es incompleto. En condiciones normales, una persona que no tiene Babinski, ¿qué es lo que pasa? Si uno de nosotros en la casa se hace un trazo con un objeto romo, la llave, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos esto y hacemos esto. Es el reflejo plantar normal. Lo tenemos todos, ¿cierto? Y el Babinski indudablemente refleja una patología que generalmente va asociada a lesión de primera neurona, ¿no? Lesión de supratentorial, ¿no es cierto? De un hemisferio. El HOMA se utiliza poco y el de succión se utiliza más en algunas pacientes con patología, por ejemplo, la patología neurodegenerativa, por ejemplo, el paciente con un Alzheimer probable. Nosotros hacemos con un lapicerito o un dedito, hacemos por acá, le pasamos por el borde superior del labio. En condiciones normales no es encadenar ningún reflejo. Pero en estos pacientes que tienen reflejo patológico por patología neurodegenerativa cortical, ¿qué es lo que hace el paciente? Como si quisiera lamer mi labio. Como si quisiera lamer mi labio. Reflejo de succión. Le grasping mi paciente con la manita hacia acá, y yo le voy a ver, le voy a pasar la mano y yo le paso la mano a mi paciente. Normalmente no hay ninguna reacción. Entonces, si el paciente hace el reflejo patológico, yo le estoy pasando la mano a mi paciente como si cogiera mi mano. Es el grano, ¿no? Probablemente por patología neurodegenerativa cortical, ¿no? Pasamos a lo siguiente, los signos de inicios. La rigidez de nuca, paciente acostadito, yo me coloco en la parte derecha de mi paciente, acá, yo me coloco acá, ¿cierto?
mi mano va sobre la región cervical de mi paciente, ¿no es cierto? Y le provoco, a ver si me tranquilito, póngase como si fuera a dormir, y yo reflexiono la cabeza y trato en mi mano, a través de mi tacto, de reconocer si hay algún grado de resistencia al movimiento de flexión en mi paciente, ¿no es cierto? En condiciones normales no hay ningún movimiento de resistencia. En condiciones patológicas, por algún paciente que tenga el síndrome meningio, o por meningoencefalitis, o por hemorragia subaracnoidea, mi paciente haga el movimiento, mi paciente hay resistencia al movimiento, ¿no es cierto? Es la rigidez de nuca positiva que se da, ¿no es cierto? El Brusicki, paciente igual acostadito, yo hago el movimiento de flexión, ¿no es cierto? Mi paciente normalmente no hay ningún movimiento en las piernas. Cuando hay Brusicki, hago el movimiento de flexión y mi paciente de cuello, mi paciente flexiona una o ambas rodillas, que es patológico. Estamos hablando del Brusicki, que puede ser positivo derecho, positivo izquierdo o bilateral. Y el Gerdy, paciente acostadito, yo cojo dos piernas, ¿no es cierto? Y la levanto, señor, tranquilo, no se preocupe, lo voy a examinar. Y yo levanto, ¿no es cierto? En condiciones normales no va a haber ningún movimiento de sus piernas. Si el paciente tuviera Kernig, una o ambas rodillas se flexionan. ¿Por qué? Por dolor. Porque hay una lesión irritativa a nivel de las meninges, que puede ser un germen, sangre, si es uranoide, etc. De tal manera que mi paciente me está dando signos meningios positivos. Puede ser la rigidez de nuca sola o puede ser los tres juntos, ¿no es cierto? Depende de la gravedad del caso, ¿no es cierto? No siempre tienen que estar los tres juntos. El ACG se utiliza menos, ya poco se está dejando de usar porque ya pues aparecen otras técnicas, la tecnología INVAL, etcétera, que se hacía un poco antes, paciente acostadito, y le pido que él levante su pie miembro inferior para ver si mi paciente tiene dolor a la altura de la emergencia del ciático. El ciático sale de mi L3, L4 y baja de mi cavidad pélvica y sale a este nivel de la región de la nalga con una escotadura que le deja el hueso. Entonces, cuando hacemos el ACG, el paciente, así yo levanto el pie, el paciente no tiene dolor a este nivel, igual en el lado izquierdo, igual tiene ese dolor, que es un signo de alguna forma de irritación del nervio ciático de mi paciente por una lumbociática, una hernia, etcétera, a nivel de la región, en el núcleo pulposo, a nivel de la región lumbar, etcétera. Es un signo que complementa a lo demás, El ACG ya se está usando cada vez menos, ¿no? Por razones tecnológicas, básicamente. O sea, ahora hay un paciente, uno lo examina y ya tiene la sospecha, señor, le hago una resonancia simple, una hernia, todo el asunto aclarado, yo tenía diagnóstico definitivo, ¿no? A ver, pasamos, creo que toca pares craneales. A ver, vienen de pares craneales, bueno, el primero es el par craneal de la oclusión, no sé si ustedes saben que, entonces el paciente con ojos cerrados, primero está con la fosa nasal y trato de colocarle a mi paciente un líquido conocido, puede ser una loción, por ejemplo, ¿no es cierto? Primero, para mi interés es saber si el paciente percibe el olor y segundo, si lo puede reconocer. Si se dan las condiciones y el paciente percibe el olor y lo reconoce, si doctor, es una loción o lo prueba con otro olor, entonces simplemente mi paciente pues tiene una evaluación normal, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado aquí, hay pacientes, o sea, una entidad muy común que es el resfrío común, ¿no es cierto? El resfrío que todos nosotros conocemos, puede parcialmente y durante un periodo corto alterar esto y de repente no sentir el olor por algunos días, ¿no es cierto? Por una causa obstructiva mecánica que son las secreciones, no por lesión del nervio, que es una cuestión de coyuntura transitoria, ¿no? Hay que estar un poquito alerta a eso. La huesa visual. La huesa visual, indudablemente la más exacta es la tabla de Snell, que la hacen los oftalmólogos, la hacen bien, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que tener un estimado de la huesa visual de mi paciente, ¿no es cierto? Un estimado clínico, es el estimado clínico.
de la agudeza visual. El otro es el dato exacto. Perfecto. Todo parecido clínico, sí, ahora te puede leer. Entonces, un estimado es, yo coloco un periódico, algún libro, una instancia determinada. Cada uno sabe su miopía. Cada uno sabe si la agudeza visual de uno es normal, cada uno sabe que mi miopía es 1, mi miopía es 1,5, etc. Entonces yo coloco un escrito donde pueda leerlo. Yo, lo leo bien. A ver, señor, por favor, lea esto. El paciente lo lee bien, ¿no es cierto? Entonces más o menos su agudeza visual es más o menos comparable con la mía. O sea, está normal o tiene una miopía leve. He hecho ya un estimado de la agudeza visual, ¿no es cierto? La campimetría de confrontación. La campimetría de confrontación que hacemos nosotros ahí es también de alguna forma lo que con más detalle hacen los oftalmólogos, que es los campos visuales, la estimación de los campos visuales. Entonces yo me coloco con el paciente más o menos y establezco una distancia de más o menos 30 centímetros entre el paciente y el examinador. Y la parte media, yo coloco mis dos manos. Digo, señor, mire un favor. Si esta mano se mueve, usted me levanta esa mano de acá. Si esta mano se mueve de acá. Y si mueve las dos manos, usted me mueve las dos manos. Muy bien, señor, míreme a los ojos. Tiene que el paciente mirar a los ojos, porque el paciente mueve los ojos. Ya no estamos viendo el segundo par, sino los ojos los motores. ¿No es cierto? Entonces, míreme los ojos. Entonces hago esto. Acá. Y paciente, si la agudeza visual está bien, sí, doctor. Sí, doctor, mire, está moviendo acá. Él levanta, ¿no? Dice acá. Sí, doctor, acá. Muy bien, doctor, muevo esto. Sí, mueve su brazo derecho, indicándome más o menos que él está percibiendo el campo visual y haciendo un estimado. Son muy útiles cuando el paciente hace elección del área occipital. Si te recuerdas, el área occipital es el que prácticamente nosotros aparentemente vemos con nuestros ojos, por no decir, nosotros vemos con nuestra corteza occipital. Y la corteza occipital es la que me dice, usted, señor, está viendo una carpeta de tal color, la corteza occipital la que me da la característica de los huesos que estoy viendo y los colores y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay lesiones de corteza occipital o lesiones del segundo par en intersección, acá por la altura de la silla turca, entonces ahí aparecen los problemas, ahí aparece el campo visual del paciente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos al paciente con infartos extensos que tiene una hemiplegia derecha y de repente para adelante, el paciente está siempre mirando para un ladito y uno se pregunta y dice, ¿por qué está mirando para ese lado? ¿Por qué razón? Porque el paciente lesionó, por ejemplo, la parte del cuerpo y también la parte cortical, la parte occipital. Esta parte de la visión para él no existe. Entonces yo me puedo acercar por acá y él no me ve. Entonces para que me vea, yo tengo que venirme por acá. Porque este campo visual, ¿no es cierto?, no existe para él. Por compromiso del área occipital. ¿Cierto? Ahí son útiles estos, las campimetrías de confrontación, le pide unos campos visuales y le pide la tomografía y uno corrobora y dice, doctor, la lesión pues en el área frontal porque cogió la piramidal, pero también el doctor ha cogido de ser extensa porque también el doctor ha cogido el área occipital. El paciente no me mano, doctor, cuando he hecho la campimetría, cero la mano. La parte acá sí está bien, pero la parte acá no existe para él. Entonces ya uno hace un estimado, dice, mi paciente tiene una lesión muy extensa, porque va de la parte occipital, del frontal, pero hasta la parte occipital, y eso prácticamente es la tercera parte del cerebro topográficamente. Siguiente. Bueno, esto es el fondo de ojo. La verdad, miren, no sé si ustedes tienen oportunidad de conseguir oftalmoscopios. La verdad que en la rotación de neurología nosotros debemos también trabajar con ustedes la cuestión de los fondos de ojo. Sí, en algunas promociones lo hemos hecho. El tema son el aparato, los aparatos. Por ejemplo, ustedes son grupos de por lo menos 5 o 6 alumnos. Nosotros tenemos que tener por lo menos 3 oftalmoscopios para hacer la práctica. De manera que uno se explica con el alumno en un pequeño grupo. La técnica es así. A ver, mañana vamos a revisar fondo de ojo, le decimos a usted. Vamos a revisar toda la teoría, le hacemos una práctica dirigida. Ahora sí, cada uno coge su aparato y se examina de uno a uno. ¿Es cierto? Lo limitamos
alguna forma no hemos dejado de hacer esto por falta de aparatos. Nosotros en el hospital teníamos en este servicio 2 equipitos, que los dos ya sonaron por edad. Nosotros llevamos nosotros ya hacíamos la práctica simpática y el fondo dijo que debemos hacerla. Como le digo, lo hemos descontinuado por el tema de los equipos. Y dice, todo podemos conseguir. Perfecto. Nosotros ponemos uno, ustedes ponen dos y hacemos la práctica de fondo de ojo y revisamos eso que es muy importante, ¿no es cierto? Bueno, siguiente. Bueno, en los oculomotores hay que evaluar algunas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo primero es el trae los partos, hay que mirar los partos. ¿Cómo están los partos? Normalmente uno ve los partos y, por ejemplo, los chicos que están rotando ahora, lo ha invitado a José Gómez, ¿no es cierto? ¿Quién lo tiene a José Gómez? ¿No ha venido el grupo? ¿Quién está con José Gómez? Sí, lo han visto, ¿no? Él tiene una tosis palpebral prácticamente total, ¿no es cierto? Normalmente uno mira a una persona, el párpado superior cubre más o menos la tercera parte del índice, condiciones normales. Si cubre más de la tercera parte, estamos hablando de tosis palpebral, izquierda o derecha, ¿no es cierto? O bilateral. Si el paciente, el párpado superior cubre todo, como el caso de José, es una tosis palpebral derecha completa y anular, ¿no es cierto? Entonces ahí tratamos de ver la característica del párpado. Después nos vamos a las pupilas. En la pupila, ¿qué tenemos que reconocer? La forma de las pupilas. Normalmente las pupilas son redondas. En segundo lugar, el tamaño. Normalmente las pupilas son de 2 a 4 milímetros. En tercer lugar, condiciones normales, mi pupila derecha es exactamente igual a mi pupila izquierda. Sí, esas son características. A veces anatómicamente hay unas personas que se salen del cuadro, ¿no? Y tienen una pupila más grande. Yo he visto una vez una persona que tenía una pupila cuadrada. Pasa, pero su reflejo normal es que si no tenía otra enfermedad. Lo único que hacía era chequeado de vez en cuando, no tenía otra cosa. Bueno, ese es el caso excepcional, ¿no? Pero lo normal es pupilas redondas, pupilas del mismo tamaño y pupilas de la misma forma, las dos. Tienen que ver. Después pasamos a los reflejos. Otro reflejo, entonces, hacemos 3 reflejos. El reflejo fotomotor, que generalmente se hace con una lucecita, ¿no es cierto?, de fuera para adentro, y vemos que mi pupila se hace más pequeñita, ¿no es cierto?, el reflejo fotomotor. El reflejo consensual es, yo estimulo el ojo, y como mis pupilas tienen un nivel de, un tallo único, si se quieren, en tronco, entonces yo hago el estímulo y se achica esta y se achica la otra también, ¿no es cierto? Porque es el reflejo consensual, ¿no es cierto? Y el reflejo de convergencia es otros denominados. A ver si no, por favor, miren aquí la cabecita del lapicero, por favor. Mire, y después yo se lo voy a acercar. Lo pongo ahí y después lo acerco. En condiciones normales una persona hace 2 movimientos. Los ojos se van para adentro y la pupila se achica. Es el reflejo de convergencia, ¿cierto? Bueno, y también hay que ver los movimientos. Los movimientos de versión son el paciente le ponemos una cosita aparente como puede ser una tarjeta, algo, un ojito, ¿no es cierto? Y hacemos los movimientos de versión cuando el movimiento es de un solo ojo. A ver, señor, para arriba, por favor, para abajo, para acá, izquierda, para la derecha, igual en el otro lado. Y después los movimientos de conjugación, son movimientos de los 2 ojos. A ver, señor, por favor, arriba, abajo, miren para acá, señor, miren para acá. ¿No es cierto? Para simplificar, cuando el paciente hace los movimientos, oculomotores normales. Lo hacemos en la consulta externa, muy rápido todo. Para simplificar, ¿qué hace el sexto par, el sector ocular externo? Es el que lleva el ojo para afuera. Yo lo veo al paciente, un poquito para afuera está bien, el ojito para acá está bien. Perfecto, su sexto par está bien. ¿Qué hace el cuarto par, el patético? El patético hace que el ojo se vaya para adentro y para abajo. Por eso que el paciente con lesiones en el patético, que son muy raras, son frecuentes, dice doctor, ¿sabe qué? Yo en mi casa, doctor, antes de bajar la escalera normal, ahora doctor, bajo la escalera, sí, y me caigo, doctor, no me he caído.
porque el paciente no puede hacer este movimiento. Cuando bajo la escalera, ¿qué hago con mis ojos? Meto los ojos hacia abajo y ahí, ¿no es cierto? Involuntariamente. Pero el paciente, como tiene paralizado eso, no puede hacer ese movimiento. Y el paciente se cae, se rueda, se golpea, ¿no es cierto? Y los demás movimientos son los movimientos del tercer paso, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces ahí vemos los óculos motores, ¿no es cierto? 3, 4 y 6. Después viene el trigémino, perdón. Trigémino. Hay tres partes de la que tiene que evaluar en el trigémino. Uno, el movimiento de masticación. A ver, señor, por favor, haga esto. Este paciente es normal. Ya. Yo quiero probarlo. Le hago un movimiento de contrarresistencia. Muy bien, señor. A ver, ciérrame la boca. A ver, abra la boca usted. Y hago un movimiento de contrarresistencia. Y hay fuerza en el movimiento de masticación. Perfecto. Rama motor del trigémino normal. O sea, a ver, señor, por favor, cierre los ojitos. Mire, yo cierro los ojitos y le voy a pasar con algodón. El trigémino tiene tres ramas. La oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. A ver, siente acá. Sí, sí, doctor, siente. Igual en el otro lado, sí, señor. Sí, doctor. Acá igual. Y comparo las ramas. Ojo. Hay paciente con histeria. Acuérdense que el trigémino da sensibilidad a la cara, pero conserva este ángulo. O sea, ¿qué quiero decir? Que de aquí para allá ya no es trigémino, es cervicales superiores. Entonces a veces llegan pacientes a la emergencia y dicen, ¿sabe qué, doctor? La mitad de la cara se me ha adormecido. Y otra cosa, no. Veo la cabeza, nada, no, doctor, nada. Solamente la mitad de la cara, doctor, está adormecida. Ah, muy bien, señor, también sí. Examinamos la sensibilidad, todo igual, pero lo agarramos acá. A ver, señor, acá, sí, doctor, menos. A ver, acá, doctor, sí, señor, doctor, menos. Ah, perdón, topográficamente no puede haber una lesión que coge el trigémino y la rama cervical es superior. Tiene que ser una lesión muy grande, ¿no es cierto? O sea, topográficamente eso es imposible. Y que el paciente esté conversando conmigo sin ninguna otra molestia, para decir, usted es histérico, hay otra cosa, usted no tiene lesiones en el costado que me da mi topografía. Ah, tome la mesa ahí para que esté tranquilo el hombre. Probablemente acá en otro consultorio, no en la consulta de otro neurológica, ¿no? Porque él nos está tratando de mentir. Entonces lo cogemos uno por la topografía, lo corto. Y la otra parte es el reflejo corneal. El reflejo corneal es un poquito laborioso para hacerlo. El paciente tiene que estar con los ojos abiertos y cogemos un algodoncito y le hacemos como una puntita. Hay que tener cuidado, ¿por qué razón? A veces uno y toca el párpado, entonces ya es el reflejo palpebral. Yo tengo que tocar la córnea. Tocar la córnea, que es la estructura que está en la parte anterior del ojo. Tengo que tocar la córnea y que lo que espero ver, un movimiento muy pequeñito del ojo. Es un movimiento que al principio nos cuesta cantidad de trabajo. O sea, hay que hacer varias veces el reflejo corneal para que darse cuenta, educar a mi ojo del movimiento muy pequeñito que tiene mi paciente, ¿no es cierto? Si hay movimiento de reflejo corneal normal, quinto par normal, ¿cierto? Siguiente. El facial. Hay dos partes que hay que evaluar, tres partes que evaluar. La estática, uno le ve la cara al paciente. Normalmente los rasgos faciales en la cara del lado izquierdo coinciden casi exactamente que la parte izquierda, excepto pues por una razón de nacimiento, por una razón de un trauma o una cicatriz. Pero en otras condiciones son prácticamente iguales, ¿no es cierto? Es la posición estática. La dinámica, yo le pido a mi paciente que haga algunas actividades. Señor, por favor, arrugue la frente. Estoy hablando del músculo frontal, del nervio facial. A ver, señor, cierra los ojos, por favor, con fuerza. Perpendicular de los párpados. Ahí agacha el movimiento, así como si hubiera algo peor. Así. Elevador del aire de la nariz. Ahí señor, sonría, por favor. Bucinador. Entonces, ¿los hace el movimiento? Ah, perfecto, no hace un movimiento. Si mi paciente no hace un movimiento de la mitad derecha de la cara por un trauma, por una infección reciente, podemos interrogar una parálisis facial periférica, ¿no es cierto? Que prende la mitad de la cara. Y el busto, los dos tercios anteriores de la lengua. Señor, a ver, por favor. A ver, ¿qué tiene, señor? El ojo cerrado, sí, doctor, leche, sabino. Ah, perfecto. El busto está bien. Entonces mi séptimo par está bien. Ya, algo de eso. Estamos, sí. Ahí se evalúa primero la audición.
el paciente con ojos cerrados para ver con un reloj, para ver si es capaz de reconocer a una determinada distancia. Igual en los dos lados, la audición es estimado clínico. Si uno tiene la duda, ya le pide una audiometría y el otorrino va y le da una audiometría con todos los datos exactos y una sospecha que yo tengo. Y después los reflejos, el Weber, el paciente con sentadito, ojos abiertos, se cerraron, no hay ningún problema. Y el diapasón se hace virar y se coloca en el vértex. El vértex es una estructura ósea que queda, yo prolongo la raíz de mi nariz para atrás, donde se cruza con una línea que va en los pabellones auriculares. Este es mi vértex, más o menos. Entonces yo coloco el vértex, el diapasón, en la zona del vértex. Y lo coloco ahí. A ver, señor, ¿puede decirme que lo siente igualito? ¿La vibración en los dos lados? Sí, muy bien, puede ver central, normal. No, doctor, me dice, aquí yo lo siento más acá, doctor. Acá casi nada. Puede haber una alteración de la visión que nos está diciendo qué lado está alterado. Después la prueba de Rinner. La prueba de Rinner se hace igualmente con el diapasón, ¿cierto? Paciente sentadito. Bien, señor, lo hace vibrar en el diapasón y se lo coloca uno en la apófisis mastoides. ¿Siente, señor? Sí, doctor, está vibrando. A la hora que deja de sentir, doctor, señor, usted me avisa. Ya, doctor, ya. Entonces, el diapasón de lo que está acá, yo lo coloco acá. Ya, señor, a la hora que usted deja de... O sea, esta es transmisión ósea, esta es transmisión aérea de la audición. ¿No es cierto? Primero arranco con la ósea. Ya, doctor, ya dejé de escuchar. La paso a la transmisión aérea. Ya, señor, a la hora que usted deje de escuchar, me avisa. Y tomo los tiempos. Cuando el paciente dejó de escuchar acá, por decir 8 o 9 segundos, y paso acá realmente 20 segundos, ¿no es cierto? El total, vamos marcando el total. Finalmente la transmisión ósea es la mitad de la transmisión aérea, condiciones normales. Entonces, en este lado igual, aquí por decir 18 20 segundos, acá 18 20 segundos, la ósea más o menos la mitad de la transmisión aérea. Perfecto, sí, no hay problema, los reflejos están bien, no se preocupe, no hay nada, y la visión la vista bien, no hay nada. Y Schwal es cuando coloca el pasado acá y mide el tiempo de la transmisión ósea, medio segundo, 10 segundos, claro, listo más. Entonces ya dice el test de Weber, el Rinner y el Schwal. Y aparte la audición, y tengo hablado por lo menos mi octavo par. Siguiente, noveno y décimo. En noveno y décimo par hay 4 formas de evaluar hay 4 parámetros que semiológicamente me permiten saber si mi paciente tiene un noveno y décimo par está bien. Primero, el tono de voz. Si estoy conversando con mi paciente, ya más o menos sé si el tono de voz es normal o le noto un tono de voz apagado. Segundo, paso reflejo, movimiento L para, señor, por favor, abra la boquita, pongo un bajalengua y le pongo la luz. Por favor, puede decir A y veo el movimiento y la U y veo la parada. Ahí nomás, cojo el bajalengua y le pongo el tercio posterior de la lengua para ver el reflejo nauseoso. Lo siento acá. O sea, hace el reflejo nauseoso. Y el otro, que a veces ustedes lo han visto, lo hacemos en emergencia, a ver si pase saliva, hacer movimiento de dilución. Ya, si tengo tono de voz adecuado, movimiento de verlo para bien, reflejo nauseoso y dilución bien, no es un par normal. Sino que a veces nosotros en emergencia lo hacemos solamente uno, el de dilución, y ya con eso tenemos todo, ¿no? A ver, siguiente. Enunciado par. Hay 2 formas de evaluar. Movimiento de la triangulación del cuello. Este es mi esternocleidomastoideo. A ver, señor, voltee mi cabeza para acá, señor, por favor, con fuerza. Ya, muy bien. Acá. Muy bien. Esternocleidomastoideo está como el cohete. Bien. A ver, señor, sube el hombro. A ver, sube el otro hombro. Está bien. Enunciado par, está bien. Se acabó el tema. El 12º par. Ahí hay que ver alguna característica, si la lengua es central, movimiento de la lengua. A ver, señor, por favor, ponga su lengua para acá, señor. Para acá. Muy bien, saca la lengua, mueva para acá. Lengua central, que tiene un movimiento de contrarresistencia con mi mano. Bien, y tratar de ver también 6 fasciculaciones de la lengua, ¿cierto? Que son movimientos que se ve como una reptación de la lengua. Esas son características. Si eso fuera bien, la lengua está central, no hay fasciculación, el movimiento de la lengua está bien,
doceavo par normal. Es el doceavo par normal y todo el mundo entiende en cualquier lugar del mundo que es lo que uno ha hecho, ¿no es cierto? Siguiente. Creo que vi la emergencia, ¿no? A ver. Eso lo que yo les he hecho es lo que hace los médicos de salud a nivel nacional y el MISA también igual, lo que acá me dice Reina más. Es cuando el paciente está internado, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo todo. Pero a veces nosotros estamos en la consulta o estamos en la emergencia donde los tiempos nos apretan y nosotros tenemos que actuar rápido porque no dispongo de mucho tiempo para evaluar al paciente, ¿cierto? Entonces, me voy a lo que hemos estado haciendo con ustedes. La evaluación del paciente en emergencia, ¿cierto? Yo tomo al paciente, señor, ¿cómo se llama? Muy bien, ¿qué año estamos? Ya evalué conciencia, expresión, lenguaje de expresión y lenguaje de comprensión. Ya, listo. A ver, quiero evaluar función motora. Muy bien, señor, levanto los bracitos, a ver, yo sé, hay un juramento. Veo cómo está la fuerza en brazo y en pierna, ya, se acabó el tema, ya tengo evaluación de movimientos aquí. Tengo un martillito, le hago sus reflejos, ¿no es cierto? El reflejo que más lo buscamos es el patelar, ¿cierto? Va a ver si está presente, si hay algo que está alterado, y le busco el banisco obligatorio. Ya tengo toda la evaluación de los reflejos. Pasamos signos meningios. Signos meningios, por lo menos, el más buscado en emergencia, por lo menos rigidez de nuca, porque el tiempo de repente no me da para buscar el Kenning, el psiquia, pero si rigidez de nuca, ¿no es cierto? Y en pares craneales, los oculomotores, a ver, el facial y el movimiento de difusión. Se acabó el tema. O sea, yo en un examen de 5 minutos prácticamente ya tengo una idea muy certera de que mi paciente tiene alguna alteración de algún área de la estructura neurológica y eso lo junto con mi anamnesia. Y más o menos ya tengo mis síndromes, diagnóstico sindrómico, nosológico, ya estoy pensando en emergencia mi paciente probablemente qué cuadro tiene, qué grave de cuadro.